¿Qué tal? Bienvenidos a EMI Anato, el canal para el estudiante de medicina. Hoy vamos a ver miembro inferior. Empezaré desde la pelvis y terminaré hasta los pies. Vamos a ver todo. Obviamente de una forma resumida y efectiva, para que tú, querido estudiante de medicina, o tú, profesor, que quieres preparar la lección para tus alumnos, encuentres el material disponible y sobre todo preciso. Lo más importante. Bien, empecemos hablando sobre la pelvis. La pelvis es un hueso. Es un hueso en donde tenemos distintos elementos. Por ejemplo, tenemos el ilion, como lo podemos apreciar aquí. Tenemos también la transmisión central del peso descendiendo por la columna vertebral, ¿sí? Porque esto hagan de cuenta que es como una suspensión en donde se recarga el peso de nuestro tronco. Pero también nos ayuda a conectar con el fémur, su cabeza específicamente, aquí en una región llamada acetábulo. Ahora bien, la pelvis va a tener una vista lateral y una vista medial. En la vista lateral tenemos la línea glútea anterior y por otra parte tenemos la línea glútea posterior. ¿Sí? Vista lateral. Por otra parte, en la vista medial tendríamos al cuerpo del ilion y a la fosa ilíaca. Aquí hay otro esquema que hice de los huesos, pero esta vez de la región glútea, igual, de la pelvis. Y si podemos ver, aquí tenemos el ligamento supraespinoso. Descendiendo, tenemos el ligamento iliolumbar. Por otra parte, tendríamos también el ligamento sacroiliaco posterior. Aquí tendríamos dos agujeros llamados foramen isquiático mayor y lateralmente tendríamos a los ligamentos isquiofemorales. Abajo tendríamos al ligamento sacrotuberoso y a la tuberosidad isquiática. Ahora vamos a una de mis partes favoritas, que son los huesos del miembro inferior. Empecemos por el famosísimo fémur, que si se lesiona hay consecuencias muy graves. Bien, el fémur tiene una cabeza, tiene un cuello y tiene una cosa que se llama trocánteres. Hay un trocánter mayor y hay un trocánter menor. Cabe aclarar que también hay un cuello quirúrgico. Es este que estoy señalando. Bien, por otra parte tenemos a la línea intertrocantérica. ¿Por qué? Porque conecta al trocánter mayor con el trocánter menor. Y si descendemos inferiormente, tendríamos al epicóndilo lateral y al epicóndilo medial. Además que tendríamos dos cóndilos, cóndilo medial y cóndilo lateral. Y una parte muy importante, la fosita o la cara rotuliana. Porque aquí es donde se va a engarzar, por así decirlo, otra parte, otro hueso del miembro inferior. También tenemos aquí a la famosísima tibia, espero que se pueda apreciar bien, que también tiene una cresta intertrocantérica, tiene sus trocánteres, trocánter mayor, trocánter menor, tiene la tuberosidad glútea, pero también
tiene una cosa que se llama línea pectínea. Además de que está la cara popltea y también está la fosa intercondilia. Hacia aquí abajo está fosa intercondilia. Aquí. Y también está la supracondilia medial. Espero que se pueda apreciar que aquí también hay otro esquema más detallado de la tibia. Tenemos su tuberosidad, tenemos la cresta tibial o la espinilla, tenemos el cóndilo lateral y además tenemos un ligamento, el ligamento rotuliano. Bien. Ahora, vamos a hablar sobre este ligamento muy importante que está relacionado con los meniscos. Tenemos aquí a la tuberosidad, tenemos a la intercondilia posterior, tenemos a la eminencia intercondilia y tenemos a la superficie articular medial, que son estas dos. Bien. Ahora pasemos a la región glútea, en donde hablaré todavía más a detalle sobre los meniscos, sobre muchos elementos interesantes. Bien, empecemos con las articulaciones. Bien, tenemos la zona orbicular, ¿sí? La zona orbicular es esto. Tenemos la articulación cadera o coxofemoral. Aquí tenemos el ligamento redondo del fémur, espero que se pueda apreciar bien. Además de que aquí se puede ver el rodete acetabular y la cara semilunar. También tenemos a la escotadura y a la fosa acetabular y el ligamento transverso del acetábulo, que aquí lo remarque más fuerte. Bien, tenemos a la articulación iliofemoral, que se divide en dos: transverso, abducción, rotación externa, y descendente, rotación interna. Además que tenemos a la pubofemoral, abducción, isquiofemoral, rotación interna. Aquí podemos ver de mejor manera el menisco femoral posterior y el menisco lateral. Esta es su parte anterior. Y aquí hay un bonus, hay un plus, y está la mnemotecnia AEPI. AEPI significa A, anterior, externo, posterior e interno, para que se guíen mejor sobre los meniscos. O también los ligamentos cruzados, que se divide en anterior y en posterior. Bien. Sigamos. Tenemos a la región glútea. En la región glútea vamos a tener a el glúteo mayor o línea glútea mayor y al hueso coxal. Además vamos a tener al glúteo mediano. El glúteo mediano va a tener el nervio glúteo superior y el abductor, cuya articulación es interna de la cadera. También aquí está la tuberosidad glútea. ¿Y qué más? Es muchísima información, entonces lo quiero resumir lo más que se pueda. Bueno, también tendríamos
el cuadrado femoral, pero eso ya es de músculo de la pierna. Así que les voy a hablar sobre el glúteo mayor y que hay una inserción sacrotuberosa y que el glúteo mayor está inervado por el glúteo inferior. Y además de que tenemos al piriforme. Espero que se pueda apreciar bien. El piriforme, plexo sacro, nervio ciático, el nervio más grande del cuerpo, que literalmente es del tamaño de mi pulgar. Su grosor es del tamaño de mi pulgar. Tenemos al nervio ciático, al abductor y ¿qué más podría decirles? Tenemos al glúteo menor también, con el nervio del plexo sacro y el rotador interno y externo. Aquí les traje una tablita para que esté todavía más complementada la información y le puedan sacar más jugo. Tenemos al glúteo mayor, cuyo origen es la cara glútea, su inserción es la tuberosidad glútea, su inervación es el nervio glúteo inferior, su función es extensor de la cadera, rotación lateral y abducción. Pasamos al glúteo medio, cuyo origen es la línea glútea anterior, su inserción es el trocánter, le faltó acento, mayor. Inervación, nervio glúteo superior y su función es la extensión de la cadera, rotación medial y aducción. También tendremos el glúteo menor, cuyo origen es la línea glútea inferior, su inserción es el trocánter mayor, la inervación es el nervio glúteo superior y la función es abducción, rotación medial también. Bueno, ahora vamos a pasar a los límites. Los límites del miembro inferior. Tendríamos aquí disculpen la letra, al iliosoas, al nervio safeno, al músculo pectíneo y también tendríamos aquí al grácil y a la vena safena mayor. Aquí se va a formar un elemento muy interesante llamado el triángulo femoral o también conocido como escarpa. Sus límites van a ser estos. Superiormente va a ser el ligamento inguinal, lateralmente va a ser el sartorio, medialmente va a ser el borde medial del aductor largo, su techo va a ser la fascia lata y su piso va a ser el iliosoas y pectíneo. Contenido del triángulo femoral, vamos a tener a la arteria femoral, nervio femoral y a la vena femoral, también conocido como paquete femoral o paquete del muslo, y a los nodos linfáticos y al nervio safeno. Bien, como pueden ver, aquí está un detalle. Aquí está el hueso, ligamento inguinal, hueso también. Tendríamos aquí, ¿no?, el contenido: arteria femoral, vena femoral, nervio safeno, triángulo femoral, aquí se puede apreciar, y al hiato del abductor. Hay algo muy importante que quiero resaltar, que cuando atraviesan los vasos femorales, el conducto del abductor, cambian de nombre a vasos popíteos. Bien, aquí tendríamos otro espacio del miembro inferior. Aquí tendríamos al contenido del anillo femoral, que sería la vena y arteria femoral, y el nervio va por afuera de la vaina, muy importante. Además que aquí hago un repaso pequeño sobre que el ligamento inguinal es como una barrera, es una frontera, que cuando la arteria ilíaca externa se convierte, debido a que aquí hay como un límite, hay una barrera, ¿sí? Hagan de cuenta que es como si fuera una aduana. El ligamento inguinal es como una aduana, en donde cambia el nombre de las arterias. Aquí tenemos al pubis, al ilion,
Espero que se pueda apreciar bien que este es el pectum del pubis, ligamento inguinal, el psoas de la pared abdominal, parte posterior, muy importante recalcar eso. Ahora vamos por el aductor mayor. En el aductor mayor vamos a tener la tuberosidad isquiática, vamos a tener como inserción a la línea áspera o epicóndilo medial. Su función va a ser aducir el muslo. El nervio va a ser el obturador. Y aquí se puede observar un dibujo que hice rápido, pero hay mucho que ver, entonces me tengo que apurar. Aquí tendríamos a la pata de ganso, que esto es lo que quería mostrarles. Y la pata de ganso está conformada por el grácil, sartorio, semitendinoso y semimembranoso. También tenemos al bíceps femoral, cuyo origen es la línea áspera, tuberosidad isquiática, cabeza larga. Su inserción es la cabeza de la tibia y su función es la flexión de la rodilla. Hay algo muy importante. Cuando digo flexión de la rodilla, también estoy hablando de flexión de la pierna. Nunca se les olvide eso. Bueno, también tenemos al semimembranoso, semitendinoso, que cuando se puede apreciar en disección es sumamente interesante de verlo. Y pasemos ahora a los músculos de la pierna. Bien, les presento al recto femoral. Aquí, este es el recto femoral, y a los bastos, basto medial, basto lateral, basto intermedio y sartorio. Hay algo, chicos, que quiero que nunca se olviden, y es que tanto el recto femoral, el basto lateral, el basto intermedio, el basto medial, tienen como inserción, para empezar, a la tuberosidad de la tibia. Tienen como nervio siempre al femoral. Y su función, su misión, es ser extensores de la rodilla o la pierna. Bien, ahora tenemos al sartorio o el músculo del sastre. Su origen es la espina ilíaca antero-superior, su inserción es el cóndilo medial de la tibia y su función es la abducción de la cadera y el flexor de la cadera. Su inervación es igual que los otros, el nervio femoral. Bien. Ahora vamos a ver los músculos de la pierna faltantes, porque no son tantos, pero sí son considerables, su cantidad es considerable. Entonces quiero que en este video veamos lo que se pueda y sobre todo que se vea con calidad. Vamos a empezar con el gastrocnemio. Su origen va a ser los cóndilos del fémur, su inserción va a ser el tendón del tríceps sural, calcáneo, su inervación va a ser el nervio tibial y su función va a ser flexión plantar. El sóleo, su origen es de la fíbula y la tibia, su inserción es el tendón calcáneo, su inervación es el nervio tibial y su función es el flexor plantar, en posición de estar sentado. Y aquí creo que no se va a poder apreciar, pero estoy hablando del plantar. Su origen es la cara posterior del fémur. Cuando hablo de posterior, para los que no sepan, es atrás. La inserción es el calcáneo, es un hueso. Y su función es la flexión plantar. Su inervación es el nervio tibial. Por otra parte, también tenemos al popliteo, al flexor del primer dedo, al tibial posterior y al flexor largo de los dedos. El popliteo, su origen va a ser el cóndilo lateral del fémur, su inserción va a ser la parte posterior, un tercio superior de la tibia. La inervación va a ser el nervio tibial, su función va a ser la rotación medial de la tibia y también la flexión de la rodilla. El flexor del primer dedo, su origen va a ser la fíbula, su inserción va a ser el primer metatarso, la función va a ser la flexión del pulgar, la inervación va a ser el nervio tibial y lo mismo va a ser con la tibia posterior,
Su origen va a ser la tibia posterior, su origen cuboides y calcáneo, función flexión plantar sentado, su inervación nervio tibial, flexor largo de los dedos, su origen va a ser la tibia, cara posterior, su inserción va a ser la falange de los dedos, su función va a ser la flexión de los dedos y la inervación el nervio tibial. Me falta poco. Ahora, tenemos al tibial anterior, como aquí se puede apreciar. El tibial anterior, su origen va a ser el cóndilo lateral, su inserción va a ser la base del primer metatarso, su función va a ser la dorsiflexión, su inervación va a ser el nervio fibular profundo. Tenemos al extensor de los dedos, que es este. Su origen es fibular, su inserción son las falanges distales de 2 a 5 y su función es extender esos mismos dedos de 2 a 5 y su inervación va a ser el nervio fibular profundo. Después tenemos al extensor del primer dedo, que es el que está en rojito. Ese va a tener origen en la cara anterior del peroné. Su inserción va a ser el primer metatarsiano. Su función va a ser la flexión dorsal, extensor del primer dedo. Su inervación va a ser el fibular profundo. Ahora, tenemos a dos fibulares faltantes, al fibular largo y al fibular corto. El fibular largo, su origen va a ser la cara anterior de la fíbula. Su inserción va a ser el primer metatarsiano y su función va a ser la eversión del pie. Su inervación va a ser el nervio fibular superficial. Por otra parte, tendremos al fibular corto. El fibular corto, su origen va a ser en la cara anterior de la fíbula. Su inserción va a ser en el quinto metatarsiano. Su inervación va a ser el nervio fibular superficial y la misión que tiene la fíbula, el fibular corto, es la inervación del pie a través de su nervio fibular superficial. Bien, ahora pasamos hacia la irrigación y la inervación. Bien, empecemos diciendo que todo el origen de esta historia comienza aquí, con la arteria abdominal, que recordemos, pregunta de examen, siempre, pero siempre, se va a empezar a dividir en L4. Ahora bien, esta arteria se va a continuar en arteria femoral. La arteria femoral va a descender y se va a encontrar aquí con unas cosas que se llaman arterias perforantes. Y va a descender y se va a convertir en descendiente de la rodilla. Después en la arteria superior de la rodilla va a seguir avanzando. Sus ramas van a seguir avanzando hasta conocer la arteria media de la rodilla. Aquí vamos a tener la arteria tibial posterior. La arteria tibial posterior, casi como si fuera un árbol, va a llegar a la plantar medial, la plantar lateral y al arco plantar. Aquí está un esquema de un pie y aquí hago más hincapié en esto. Tenemos al plantar lateral, al plantar medial, a las arterias digitales palmares y a las arterias metatarsianas plantares. Bien,